El saludo fraterno para todos, con ustedes el Padre Héctor Pernía, director de Hospitalitos de la Fe, en este cuarto video sobre la serie Sábado y Adventistas. ¿De qué vamos a hablar en este cuarto video? A profundizar, porque ya hemos iniciado la respuesta en el segundo video de este punto, a responder a esa acusación que hacen los hermanos adventistas de que Jesucristo no cambió los 10 mandamientos y que no dijo en ninguna parte de la Biblia que la iglesia los pudiese cambiar. Y antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas en el canal de Hospitalitos de la Fe para que apoyes así nuestro trabajo. Marca la campanita para que te lleguen las notificaciones de las nuevas publicaciones y comparte este video de hoy con todos tus familiares y hermanos en la fe. Pongámonos en la presencia del Señor para que nos acompañe con su Santo Espíritu y podamos crecer, ahondar y caminar hacia la verdad, porque ese es el propósito de este momento, de esta experiencia, de este servicio que estamos brindando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, condúcenos a Cristo, condúcenos a la verdad. Cristo es la verdad. Llénanos de tu luz, protégenos del error, acompáñanos con tu instrucción. Danos la docilidad de la Santísima Virgen María para recibir al Señor. Haznos incondicionales. Ayúdanos a que no solamente encontremos la verdad, sino que la abracemos, para así en ella alcanzar la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el segundo video nosotros pudimos apreciar las correcciones y el perfeccionamiento que era necesario en muchos de los 10 mandamientos que leemos en el libro del Éxodo y de Deuteronomio, y que casi todas las encontramos en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. En esta oportunidad vamos a ahondar acerca de si tenían que mantenerse tal cual los 10 mandamientos, que eran los preceptos principales, las ordenanzas principales que encabezaban la antigua alianza, la vida de los israelitas. Y bueno, que empecemos por el libro de la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, versículo 13. La nueva alianza perfecciona la antigua, que era anticuada y perfeccionable. Veamos Hebreos. Te invito a que tomes tu Biblia y que apreciemos lo que allí se nos va a indicar. En el verso 13 dice: al hablar de una nueva alianza, Dios declara anticuada la primera, y lo que es viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Palabra de Dios, es anticuada. Es decir, Cristo venía con una ley nueva, no anticuada. El cristiano tiene una ley que es nueva, no es anticuada. Entendemos por anticuada la ley que regía a las 12 tribus de Israel, la recibida en el Sinaí por parte de Moisés, que recibió de Dios. Aquella ley era anticuada, ¿verdad? Anticuada, y dice el pasaje: y lo que es viejo y anticuado está a punto de desaparecer. ¿Al desaparecer cuándo? En la plenitud de los tiempos, con la venida, la llegada del Mesías, el legislador. El legislador. Nótese esta profunda y definitiva diferencia. En el Antiguo Testamento, el Señor entregaba las leyes mediante Moisés al pueblo. En la Nueva Alianza las entrega personalmente. Él las entrega personalmente, y cuando antes de partir, luego de la resurrección, en su ascensión, pues tiene que dejar a ese nuevo pueblo de Israel,
a la nueva Jerusalén, en orden, en unidad. La deja con una cabeza al frente, que es Pedro, con un colegiado de 12 apóstoles que vienen en representación y en lugar de las 12 tribus de Israel para regir los caminos de la salvación y entregarles a ellos la administración de los misterios de la salvación, misterios que empiezan por el bautismo y que continúan mediante el Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles capítulo 8, y el don de la reconciliación mediante el perdón de los pecados a través de sus ministros, Juan 20 del 21 al 23, y muy importante, el sacramento de la Eucaristía. Tomad y comed, este es mi cuerpo, instituyendo el ministerio del orden sacerdotal en Lucas, para que ese ministerio llevase estos dones de la salvación hasta los últimos rincones del universo. Resulta incoherente y contradictorio que entrara en vigencia una nueva alianza y que quedara inalterable la antigua, el decálogo. Los adventistas alegan que aquel decálogo se mantuvo tal cual, al pie de la letra, tal cual para los cristianos, con lo que anulan la nueva alianza, la necesidad de la nueva alianza, y pretenden imponer los preceptos de la antigua a los cristianos. Se quedan entonces atrás, Significa esto: no abrazan a Jesucristo, no abrazan el don de la salvación, la gracia, viviendo se van para atrás, pero ni siquiera para agarrar el cuerpo legal entero de la antigua alianza actual, tal cual como lo hacían los fariseos, ¿no? Que a retazos, a pedazos era que lo cumplían. Estos se devuelven a la antigua alianza a buscar en ella retazos. Entre esos retazos, uno muy conocido por todos allí en esos ambientes donde las sectas protestantes se multiplican, no solo los adventistas, porque no solo los adventistas se van en búsqueda de retazos de la antigua alianza para montárselos a los cristianos. Entre esos retazos tenemos lo concerniente a las comidas impuras, a la ley del diezmo, que es la que más les encanta, ¿no? Lo que más les encanta a estos hermanos, ¿no? Entre retazos, también porque no cumplen lo que prescribe la ley del sábado, en el caso de los adventistas, de dar muerte a los que infringen cualquiera de las ordenanzas de la ley, en este caso el sábado, ¿no? Está en Éxodo 31, verso 14 al 16, y porque se brincan otras obligaciones como la circuncisión. Y otra, la más importante, es que utilicen la ley del sábado para prohibir obras de caridad, obras de bien, dentro de la familia o fuera de ella. ¿Qué papel juega la Iglesia en el perfeccionamiento de lo anticuado? Como bien lo señala la carta a los Hebreos. ¿Qué papel juega la Iglesia? ¿Qué papel juega la Iglesia en ese perfeccionamiento necesario de lo anticuado, de lo viejo a desaparecer? Estamos hablando de aquello que era necesario de perfeccionar en los 10 mandamientos, y que lo profundizamos en el segundo video de esta serie. El Catecismo de la Iglesia Católica, de manera prolija, abundante, lo desarrolla entre los numerales 2084 a 2557. Te invito pues a entrar al Catecismo de la Iglesia Católica para ir a los detalles de esto. Lo cierto es que la Iglesia Católica, como cuerpo de Cristo, viene a llevar a cumplimiento todo lo profetizado desde la ley, desde antiguo, lo profetizado para la venida del Mesías. Tiene que darse cumplimiento
a todo lo anunciado por los profetas. Y en esto la iglesia tiene un papel importante por esta razón. O sea, perfeccionar lo anticuado de la antigua alianza. Vamos a Mateo 16, de 17 al 19, para entender esta facultad de la iglesia de participar, de actuar en lo que es el perfeccionamiento de lo antiguo. A Simón, a Pedro, el Señor le cambia el nombre a Kefas, roca, establece que sobre él edificaría la iglesia y que sobre él descansaría el poder de las llaves del reino de los cielos para promulgar, para decretar, para aprobar, para tomar decisiones, y que todo lo que él decidiese en la tierra sería aprobado, reconocido en el cielo. Allí está la primera referencia. Segundo, por la responsabilidad que le otorga el Señor a Simón Pedro sobre toda la nueva Jerusalén, la Jerusalén católica, quiero decir, la de todos los pueblos, la que es para todos los tiempos. Esa es la nueva Jerusalén, que es católica. La Jerusalén ya no solo para los judíos, sino para todos los tiempos. Y para ello, para lo cual Jesús le dice a Pedro: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Al decir corderos, refiriéndose a los cristianos más frágiles, a los discípulos, y al decir ovejas, dos veces, para aludir a lo que son los apóstoles y a los obispos que ellos nombrarían como sucesores suyos al frente de las ciudades, y de los presbíteros que a su vez esos obispos nombrarían para estar al frente de cada comunidad. Pero vale destacar también lo dicho por el Señor a los apóstoles en Mateo 19, 28. Vamos a la Biblia en Mateo 19, 28, desde el verso 27. Desde el verso 27, Jesús respondiéndole a Pedro, que siempre encabezando a los 12, espontáneamente le salía al frente con alguna pregunta, alguna intervención. Pedro le dice al Señor: Señor, dice el texto, Pedro, tomando la palabra, dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió: les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes los 12 que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y que fallecidos los 12, pues a esos tronos de gloria irían también a parar, a ocupar su lugar los sucesores de los apóstoles con la facultad de atar en la tierra lo que sería atado en el cielo, de desatar en la tierra lo que sería desatado en el cielo, teniendo siempre a uno a la cabeza como vicario de Cristo, sucesor de Pedro, y a un colegiado como sucesores de los apóstoles. En otros lugares de la Sagrada Escritura nosotros vamos a encontrar referencias semejantes a esta de Mateo 19, verso 28, y una de ellas es en Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21, aquí llegamos, 3:21, dice el texto 3:21, dice: al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y creemos que estarán sentados en el trono solamente contemplando, no
están en el trono como servidores de Dios al servicio de la Jerusalén terrena, la que queda aquí de los peregrinos, al servicio de ellos, para administrar, para asistir, para legislar, unos aquí en la tierra, los que están al frente del pueblo de Dios, y los que están en el cielo intercediendo por los que estamos aquí, Y dice en 1 Corintios capítulo 6 verso 2, ¿no saben ustedes que los santos juzgarán el mundo? ¿Ves? La facultad que es compartida por Cristo, compartida, dada a los apóstoles, a los sucesores de ellos, para juzgar en el mundo, para tomar decisiones en lo que concierne a la salvación. Dice en una profecía en Daniel 7 verso 9, hay una referencia de tronos alrededor del anciano, donde está el tribunal de Cristo. Romanos 14 10, 2 Corintios 5 verso 10, tribunal de Cristo, tribunal de Dios, pero ese tribunal no está solo, hay tronos alrededor de él, y esos tronos son los mencionados por Jesús a Pedro en la respuesta que le dio a los apóstoles. Están asentados en 12 tronos de gloria para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo lleva a admitir la necesaria conclusión de que ellos tienen total facultad para legislar en nombre de Cristo, con el poder de Cristo, en la persona de Cristo, en la tierra. Por eso la Iglesia Católica tiene los mandamientos de la ley de Dios y los mandamientos concernientes a la Iglesia, que son 5. Que la Iglesia lo puede hacer, sí, por otra razón importante, porque ella es el cuerpo de Jesucristo. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 22 y 23. Dice, Él, aludiendo a Jesucristo, Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Fíjate, mi cerebro decide pasar la página de la Biblia. Mi cerebro lo decide, la cabeza. Pero ¿con qué hace el movimiento? Con su cuerpo. De este modo, Cristo es quien dirige la iglesia, pero lo hace todo con su cuerpo, que es la iglesia. Además que cuando la iglesia decide, Cristo decide. Cuando la iglesia decide, Cristo decide. Esto es importante tenerlo presente. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice así: por si me atraso, así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios en la tierra, iglesia, para que sepas cómo comportarte en la iglesia, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La iglesia es columna y fundamento de la verdad, en razón de que ella es el cuerpo de Jesucristo. La columna y fundamento de la verdad no son los 10 mandamientos antiguos, no es el decálogo antiguo, es Jesucristo. Aquí es muy útil recordar que la verdad es muy distinta de lo que en la calle se suele decir. En la calle se suele decir que verdad es una formulación de ideas convincentes, una ideología, es un conjunto de principios, o sea, es doctrina. Entre los cristianos, el que sigue a Jesucristo sabe y reconoce que la verdad es una persona, es la persona de Jesucristo, pues Él se presentó de este modo, así ante los hombres en el mundo. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad. La verdad, ve que la verdad no es una suma de ideas, no es un tinglado
doctrinal capaz de convencer, no es el más fuerte que logra marear con sus palabras a todo el mundo, no es una mentira repetida 1000 veces, no, que pasa a volverse verdad. No, la verdad es una persona, ¿bien? Por eso nadie puede decir yo poseo la verdad, yo tengo la verdad. Bien, la verdad sería la que nos poseería a nosotros, acogerla, que es acoger a Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y continuando en esto de la facultad de la iglesia de actualizar lo anticuado, decir anticuado es el decálogo de los 10 mandamientos, en razón de esta potestad de la iglesia, es lo que encontramos en Juan capítulo 16, desde el verso 12 hasta el 14, desde el versículo 12 hasta el 14, dice en Juan 16 lo siguiente, verso 12 al siguiente: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. La cabeza tenía mucho que comunicar, mas el cuerpo no estaba en capacidad en ese momento de recibir y administrar, de contener todo lo que tenía para comunicar. Pero como el cuerpo de Cristo no muere, el cuerpo de Cristo es eterno, resucita, y su cuerpo es la iglesia, mediante la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Cristo sigue comunicándose, Cristo sigue actuando, Cristo sigue siendo el legislador. Cuando la iglesia legisla, Cristo legisla. Por eso no nos podemos separar de la iglesia, porque separarse de ella es separarse del Señor. Dice allí en el versículo siguiente, en el verso 13: cuando venga el Espíritu de la verdad, refiriéndose a Jesucristo, Espíritu proveniente de Jesucristo, dice, Él los introducirá en toda la verdad, porque los llevará hasta la verdad completa, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Palabra del Señor. Ahora, en cuanto al cristiano y los mandamientos, debemos tener presente, el cristiano ¿a dónde los va a buscar? ¿A quién le va a preguntar? ¿A quién le va a pedir las ordenanzas? ¿Al decálogo, que es anticuado? No, ¿verdad? Las ordenanzas se las irá a pedir a quien vino a darle cumplimiento a todo lo dicho por la ley y los profetas, es decir, la persona de Jesucristo. Por fin estamos entendiendo que Jesucristo no venía a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento, y le da cumplimiento mediante su cuerpo, la iglesia. Por eso el cristiano, cuando va a buscar lo que necesita cumplir, no lo va a buscar en lo anticuado, lo va a buscar en lo venidero, en ese que en la cruz se sacrificó para salvarnos, en él, y mediante, vuelvo a reiterar, su cuerpo, que es la iglesia, mediante la cual él actúa y en la cual el Espíritu de la verdad actúa para llevarla, como dice en Juan capítulo 16, el verso 13, el Espíritu Santo no hablará por sí mismo, les introducirá en toda la verdad, dirá lo que ha oído, les anunciará lo que irá sucediendo, y él recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Entonces el cristiano va a la iglesia porque es el cuerpo de Cristo, y mediante ella el Espíritu Santo va comunicando toda la verdad, todo lo que el Señor nos quiere transmitir, y que no se lo dijo a sus apóstoles porque su cabecita, que es como la nuestra, no podía con todo. Vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, al 2052, para profundizar un poco más acerca de esta relación entre el cristiano y los mandamientos. Dice así, numeral 2052, dice: Maestro,
¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Al joven que le hace esta pregunta, Jesús responde primero invocando la necesidad de reconocer a Dios como el único bueno, como el bien por excelencia y como la fuente de todo bien. Luego Jesús le declara: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y cita a su interlocutor los preceptos que se refieren al amor al prójimo. Esto es: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Punto. Finalmente Jesús resume estos mandamientos de una manera positiva: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 19, perdón. Mateo 19, versículos 16 al 19. Y en el 2053, en el Catecismo de la Iglesia Católica afirma lo siguiente: a esta primera respuesta se añade una segunda. Si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Mateo 19, 21. Esta respuesta no anula la primera. El seguimiento de Jesucristo implica cumplir los mandamientos. La ley no es abolida, sino que el hombre es invitado a encontrarla en la persona de su maestro, que es quien le da la plenitud perfecta. Aquí es la gran equivocación del adventista, la gran equivocación de que la ley la va a buscar en el decálogo. En cambio, el cristiano la busca en la persona de Jesucristo, y para llegar a la persona de Jesucristo tiene que buscar el cuerpo de dicha persona. Y al buscar el cuerpo de dicha persona, tiene que buscar un cuerpo que esté vivo, porque Cristo resucitó. No de nada le sirve un cuerpo muerto. Tiene que buscar el cuerpo vivo de Jesucristo resucitado, un cuerpo que comunique. Y ese cuerpo vivo que comunica se llama la iglesia. Por eso el cristiano tiene que ir a la iglesia a buscar la ley, los mandamientos. También tiene mucho que ver en entender esta transición, esta evolución del decálogo antiguo al nuevo, la transición de las autoridades del antiguo Israel a la nueva Jerusalén, las autoridades al frente de las 12 tribus de Israel, a la transición a las autoridades, a la iglesia construida sobre los pilares, los simientes de los 12 apóstoles, la doctrina de Jesucristo, único mediador, término muy, pero muy mal entendido por la inmensa mayoría de las denominaciones protestantes, porque comprenden a Jesucristo como un servicio de delivery, donde vende pizzas, de llevar las pizzas desde el negocio hasta el cliente, ¿no? Cree que Jesucristo es un lleva y trae de súplicas y respuestas. Es una forma de ofender al Señor, de una infamia, de reducirlo en su naturaleza y en su misión y en su principal don que nos trae, que es la redención, el único redentor que nos alcanza la vida eterna. Muy mal entendido. Primera de Timoteo 2, versículo 5. La venida de Cristo no quita la ley, pero sí la cambia. Cambia lo anticuado, la perfecciona. La cambia ¿por qué? La cambia por la persona de Cristo. Este es el punto.
la cambia por la persona de Cristo. Ya no son tablas de piedra, ya no son tablas de piedra. Las tablas de piedra donde están los 10 mandamientos tenían un arca que era de madera forrada con oro y estatuas encima. Ahora, la ley que nos dirige es la persona de Jesucristo. Esa persona se hizo carne y acampó entre nosotros, y por hacerse carne fue guardada esa ley, vino a nosotros en la carne de una mujer, de María Santísima, que es la nueva arca de la alianza. En ella se encuentra esa ley, que es Cristo, el legislador definitivo y eterno, la nueva arca de la alianza, que es María. Y nosotros vamos a esa persona de Jesucristo a buscar la salvación, y no a las tablas de piedra como lo andan haciendo los adventistas y algunas otras denominaciones protestantes. El cristiano no va a las tablas de piedra, el cristiano va a la persona de Jesucristo, a la voluntad de Jesucristo. Su voluntad, la voluntad de Jesucristo es la ley nueva. La ley nueva. Por ejemplo, en el diálogo que él tiene con Pedro en Mateo 16, tenemos que ir a buscar la voluntad de Jesucristo en ese diálogo y acoger esa voluntad, y tiene que ser ley para mí lo que Jesús tiene como intención en cada momento en que Jesús hace una ordenanza, en lo que refiere al bautismo, en lo que refiere a la Eucaristía, en lo que se refiere a la administración del ministerio, del perdón de los pecados, en lo que se refiere a la legislación en la nueva alianza, los 12 apóstoles con Pedro a la cabeza. Eso es ir a la ley para un cristiano. Dice en Hebreos capítulo 7, versos 11 y 12, algo muy necesario también a considerar en esta reflexión que estamos haciendo. Hebreos 7, versos 11 y 12, dice así: por lo tanto, si se podía alcanzar la perfección por medio del sacerdocio levítico, sobre el cual se funda la ley en mayúscula dada al pueblo, es decir, los 10 mandamientos, ¿qué necesidad había entonces de que surgiera otro sacerdote? Ya no por medio del sacerdocio levítico, sino en orden de Melquisedec, y no en orden de Aarón, porque el cambio de sacerdocio implica necesariamente un cambio de ley. Un cambio de ley, y quien se niegue a esto, se niega a ser cristiano. Quien se niegue a esto, se niega a Jesucristo y se hace partidario del Sanedrín que lo crucificó. Y tanto es que se hacen partidarios del Sanedrín que llevó a Jesucristo a la crucifixión, que como ellos van en búsqueda de retazos del Antiguo Testamento, de la ley, para así tener controlados a los 3 o 4 o 5 que están bajo su dominio, bajo su control. Nótese, ¿no?, que no son los sacerdotes católicos los que mataron a Cristo, sino los que hoy ocupan el lugar del Sanedrín judío, que van a buscar la salvación no en la persona de Jesucristo, sino en las leyes antiguas. Esos son los sacerdotes que llevaron a muerte a Jesucristo, los que pretendían hallar su salvación en las ordenanzas antiguas. El sacerdote católico proviene de hacer esto en memoria mía. De allí viene el sacerdocio católico, que administra los dones de la salvación que Cristo vino a traernos. El perdón de los pecados, Juan 20, del 21 al 23. Vayan, a quien ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán sin perdonar. Y los apóstoles fueron a todas las naciones a cumplir este mandato dado por el Señor. Vamos también a ver esta
este ministerio en la carta de, ya llegué, en 2 de Corintios capítulo 5, versos 17 al 20, dice: el que vive en Cristo es una nueva criatura, lo antiguo ha desaparecido. Lo antiguo, el decálogo, la ley antigua, lo anticuado ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente, y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Jesucristo. Esto es lo que significa Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres. Dios nos reconcilió por medio de Jesucristo. Es mediante Jesucristo que alcanzamos la reconciliación por la redención. En esto es que consiste Jesucristo, único gran mediador. Y nos confió, dice San Pablo, escucha bien, nos confió el ministerio de la reconciliación. Y esto es lo que va a buscar el cristiano. Esta es la ley que busca el cristiano en la persona de Cristo. Una ley que le alcanza la salvación porque le reconcilia de los pecados, y una ley que le alcanza la vida eterna porque le provee de la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo. Esta ley, la que el cristiano verdadero sigue, que es el católico, esa es la ley que salva, esa es la ley que nos alcanza la salvación. Un razonamiento que, bueno, creo que cualquiera lo puede entender, y quien mejor lo pudiera explicar es un abogado, un profesional en las leyes. Un razonamiento que quisiera compartir contigo. A nueva alianza, nueva legislación. ¿Tú te imaginas una nueva constitución que aparezca en la portada: nueva constitución de tal república, nueva constitución? Que cuando abras la página consiga que el cuerpo más importante de leyes sea exactamente el de la constitución anterior. Diré, bueno, ¿cómo es eso que de nueva constitución y resulta que los mandamientos son idénticos sin cambio alguno de la antigua? Aquí nos están trampeando, aquí nos están engañando diciendo que es una nueva constitución cuando nos han metido así la antigua. Eso es lo que está en medio del debate con los hermanos adventistas, ¿no? Y que Jesucristo, pero aquí le metemos la antigua alianza a los cristianos, para que vayan a buscar la salvación donde allí, una trampita del demonio, ¿no? Para que no vayan a buscar la salvación en los medios, que es Jesucristo el que nos la da, hace que el incauto, el distraído, el ignorante, vaya a buscar la salvación en lo que no es capaz de salvar. Porque entra en vigencia una nueva alianza, entra un nuevo estatuto legal, un nuevo cuerpo de leyes, porque entra una nueva alianza en vigencia. Todo lo anterior, cuando hay un cambio de constitución, es porque todo lo anterior necesita revisión, necesita corrección, necesita perfeccionamiento, necesita plenitud. Si todo hubiese tenido la antigua alianza, era innecesaria la venida de Jesucristo y la redención. Cuando Pablo habla de sombra o figura, no se refería solo a las normas de los sacrificios, sino a la ley en mayúscula, en general, a la antigua alianza. Cuando Pablo habla de sombra o figura, no se refería solo a las normas de sacrificios, sino a la ley antigua, a la ley en general. Vamos a verlo en Hebreos capítulo 8, versos 5 al 10, donde dice así: pero el culto que ellos celebran es una imagen y una sombra de las realidades celestiales. Por lo visto, en Hebreos capítulo 8, la ley era sombra o imagen de las realidades celestiales que venían a traernos la salvación.
¿Cómo podía entonces quedar intocable aquella ley? ¿Acaso están otorgando la fuerza y la fuente de la salvación a la ley antigua y negando la persona de Jesucristo como Salvador y mediador de la redención? Aquí hay preguntas que conviene responder. ¿Por qué cambian el mandato de Dios y el plan de Dios de establecer dos alianzas, una que viene en lugar de la anticuada, y la sustituyen en dos categorías de leyes, una ceremonial que se quedó atrás y una moral que se queda sin cambiar y que se mantiene ahora? ¿Por qué esos cambios? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Evitar que el hombre abrace la nueva alianza. Dice en Jeremías capítulo 31, versos 31 al 33. Jeremías capítulo 31, aquí está. Jeremías capítulo 31, versos 31 al 33. ¿Qué es lo que Dios nos ofreció? Un cuerpo de una ley moral y otro de una ley ceremonial. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos ofreció, o si nos ofreció en cambio una alianza antigua que prepararía la entrada de una alianza nueva. Vamos a ver. Dice: llegarán los días, oráculo del Señor, en que estableceré una alianza nueva, una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. Una nueva alianza con la casa de Israel, la casa de Judá. No será como la alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto, mi alianza que ellos rompieron, simbolizado en el acto cuando Moisés rompió las piedras de la alianza. ¿Ok? Aunque yo era su dueño, oráculo del Señor, esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, pondré mi ley, ahí se refiere a la persona de Jesucristo dentro de ellos, y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse mutuamente diciéndose el uno al otro: conozcan al Señor, porque todos me conocerán. Jesucristo. Dios está hablando en primera persona. Qué interesante, el testigo de Jehová que niega que Jesucristo es Dios. Dice Dios: en persona me conocerán. Cristo es Dios, del más pequeño al más grande, oráculo del Señor, porque yo habré perdonado su iniquidad. El que murió en Cristo, el que murió en la cruz es Jesucristo, el que nos perdonó de la iniquidad, y no me acordaré más de su pecado. Esto, hermanos, es lo que tenemos nosotros que creer. Esto es lo que tenemos que seguir. Esto es lo que tenemos que vivir. Esto es lo que tenemos que predicar. ¿Bien? Bendito sea el Señor. Las preguntas que quiero dejar para ustedes, para abrir en su comunidad, en su grupo de apostolado, en la catequesis, en el foro chat de Hospitalito de la Fe. La primera pregunta sería: lee en la Biblia Hebreos 8:13 y responde a esta pregunta: ¿cómo debe recibir e interpretar un hijo de Dios, un cristiano, ese texto bíblico que está allí? Segunda pregunta: ¿a quién debe buscar el cristiano? Cuando se dice buscar la ley, ¿a quién tiene que buscar? Al decálogo antiguo entregado por Dios a Moisés en el Sinaí, o a la persona de Jesucristo. A la hora de buscar la ley, ¿a quién tenemos que buscar? ¿Sí? ¿A quién tenemos que buscar? ¿Y cuáles serían esas leyes si fuese al decálogo? ¿Y cuáles serían esos mandatos si fuese a ir a la persona de Jesucristo? Tercera y última pregunta: ¿qué papel y participación tienen las autoridades de la Iglesia de Cristo
En la promulgación de ordenanzas y mandatos en la nueva alianza para el cristiano, ¿qué papel tiene y cuáles podrían ser esas referencias bíblicas para darle sustento, fundamentación? Y hecha esta pregunta, quiero agradecerte tu participación, el haber acompañado este video hasta el final, invitarte a que te suscribas en él para que te lleguen los siguientes videos de esta serie Sábado y Adventistas, y que compartas esta enseñanza con otros hermanos. Agradecidos de su atención, pido a Dios que les bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.